Buenos días, amigos. Hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad en varios países, el tema de la Constitución del Estado. ¿Qué es la Constitución? La Constitución viene a ser la ley fundamental de un país, la ley principal. Ahí se establecen los principios básicos del comportamiento de las personas de un país. A partir de la Constitución ya salen todas las demás leyes. Y hay gente que dice que tenemos que cambiar la Constitución, mientras hay otra gente que dice, no, la Constitución no se cambia nunca. Efectivamente, hay muchos países que han cambiado varias veces su Constitución, mientras que también hay otros países que nunca la han cambiado, desde que se fundó el país. ¿De qué depende? Si la Constitución constituye las leyes fundamentales, los principios básicos del comportamiento social, entonces deberíamos buscar, reinvestigar dónde están los principios fundamentales. Y esos están en las Sagradas Escrituras. Dios mismo es quien nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos. Por lo tanto, al hablar de si debemos cambiar o no la Constitución, deberíamos preguntarnos si esa Constitución está pegada a la ley de Dios. Y si está pegada a la ley de Dios, entonces no habría mucho que cambiar. Si en cambio una constitución se ha impuesto por los intereses de un determinado grupo económico, político, filosófico, ideológico, lo que sea, pues entonces habría que ver si esa imposición, si esa constitución no está amarrada, en qué aspectos no está amarrada a la ley de Dios y habría que cambiarla, ¿no? Veamos entonces, por lo tanto, qué nos dice nuestro Señor acerca de los principios fundamentales del comportamiento del ser humano. ¿Ok? Comenzamos. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Aquí el Señor lo que nos está diciendo, en resumen, simple, es que si cumplimos la ley de Dios, no nos va a ir mal. El Señor no tiene por qué castigarnos, no tiene por qué abandonarnos a nuestra suerte, tampoco. Eso es lo que en síntesis dice esta lectura. Ya, seguimos. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Mientras que en la primera lectura nos dice que nos portemos bien, que sigamos las leyes del Señor para que no nos caiga ningún castigo, lo cual significa que si hacemos mal las cosas, no obedecemos, pues nos va a venir problemas. O bien Dios mismo nos da algún castigo, o bien permite que te pasen cosas, simplemente te abandona tu suerte, ¿correcto? Bien, acá se nos dice, por el contrario, si tú haces las cosas bien, si tú obedeces los mandamientos, todo te va a ir bien. Vas a tener una larga vida y vas a tener bienestar y prosperidad. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En resumen, Dios nos ama mucho, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, a quien Dios lo ama, lógicamente va a demostrarle su amor. Y a quienes ama Dios, a sus hijos, a los que obedecen su mano. Así de sencillo. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Los 10 mandamientos. Primero, no adorarás a otros dioses, sino solo a mí. Segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, santificarás el día de reposo. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto,
no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Y cuál es esa ley fundamental que Dios da? Desde que Dios creó al hombre, le dijo, vas a hacer esto y no vas a hacer esto otro. Pero una vez que el hombre desobedeció y tuvo que ser expulsado del paraíso, nos expulsaron a la tierra y todo eso, una vez que estuvieron aquí en la tierra, ¿cuáles fueron los principios, los fundamentos? En el paraíso tú podías hacer lo que quieras, pero fuera del paraíso en la tierra, ¿qué podías hacer y qué no podías hacer? Con los años, paulatinamente, es que Dios se fue comunicando con algunos humanos para informarles a través de estas personas, a todo el pueblo, a todos los demás, qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. A través de los profetas. Claro, así es. Sin embargo, a pesar que los profetas le decían, mira, Dios ha dicho que hagamos esto, Dios no quiere que hagamos esto otro, pues los humanos nunca entendieron. Y entonces llega un momento en el cual Dios decide señalar claramente cuáles son los principios fundamentales. Y entonces un día lo llama a Moisés a la montaña y le dice, mira, estos son los 10 mandamientos. En esto tienen que basarse para su comportamiento diario. Hasta en los mandamientos el hombre tenía que meter la pata. A los profetas no les hacían caso o distorsionaban sus consejos y sus mandatos. Pero ahora Dios da los 10 mandamientos él mismo, personalmente, a través de Moisés. Y sin embargo, aún así, ustedes entran al internet y van a encontrar, cuando tú pones los 10 mandamientos, que hay varias Biblias, varias versiones. Y entonces, lo que para uno es el segundo mandamiento, para otro es el tercero, para otro no existe. O sea, cada uno está manejando los mandamientos como quiere. Si tú analizas, profundizas el estudio de esta ley, vas a encontrar dos partes claramente definidas. Cuando empieza a descifrar, a describir la ley, ¿no? Empieza hablando de que solamente hay un solo Dios, Él, Jehová. Pero entonces hay personas que a partir de ahí comienzan a desglosar los 10 mandamientos a su gusto y ahí está el problema. Entonces cada versículo podría ser un mandamiento. Y entonces no nos van a salir 10 mandamientos. Algunas personas solamente toman el primer versículo, en otros casos toman el primero y el segundo y lo unen, o en otros casos el tercero y el cuarto. La cosa es que a la final es más es lo que marean al ser humano. En realidad es bastante sencillo. Y tratemos de ver entonces qué es lo que Dios nos ha querido decir, cuál es la ley fundamental. Obviamente el primer mandamiento tendrá que ser Dios, Él. Y puedes ponerlo como tú quieras. Puedes decir, amarás a Dios, amarás solo a tu Dios. Puedes decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Puedes decir, no amarás a ningún otro Dios más que a mí. Puedes ponerlo en cualquier forma. Pero la cosa es que indiques que el primer mandamiento es Él. Que tienes que tenerlo presente a Él, siempre. ¿Ok? Eso es lo importante. En segundo y en tercer lugar, vamos a encontrar también mandamientos que tienen que ver con Él, ¿no? Y que se resumen en el segundo mandamiento hablando del juramento. No tomar su nombre por las puras, porque me da la gana. Y peor aún, para engañar al prójimo. Voy a jurar por Dios para que tú me creas que te voy a pagar la deuda, para que tú me creas lo que sea, te juro por Dios que sí, te voy a cumplir. Y entonces, como tú escuchas jurar por Dios, dices, ah, ya está bien, acepto, creo, ¿no? Y sin embargo, después yo no cumplo.
No debemos de poner a Dios en nuestros problemas, ¿no? El tercero es acerca del día de reposo, ¿no? Que claramente se señala que el día de reposo debemos de dedicarlo a Él, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos los tres primeros dedicados a Dios. Un primer bloque. Si algunos lo consideran hasta el cuarto, hasta el tercero, no importa, pero la cosa es que hay un primer bloque dedicado al Señor. Y el segundo bloque de los mandamientos está dedicado a nuestro prójimo, ¿no? A partir del honrarás a tu padre y a tu madre, de ahí no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Todo eso son mandamientos que tienen que ver con la relación de nosotros con nuestro prójimo. ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Ok? Bien, continuamos. Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jesús viene, es porque el ser humano aún con lo de Moisés seguía sin entender a Dios. Como acabamos de decir, hasta hoy muchas iglesias se autodesignan como las verdaderas y lo que ellas dicen es la verdad y lo que ellas señalan como los 10 mandamientos, eso es la verdad absoluta. Pero ahí radica justamente el problema, porque seguimos en la misma confusión de siempre y al final el ser humano de la calle hace lo que le da la gana, como lo podemos ver todos los días. Robos, asesinatos, violaciones, traiciones, de todo. El ser humano sigue siendo un caos total, un desorden total. Y entonces Jesús tiene que venir personalmente a explicar el tema. Y lo hace de una forma magistral. Dice, la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, se resumen solo en dos. Esto es a propósito de que un joven le había dicho, tenemos un montón de mandamientos en nuestra ley, en el Antiguo Testamento se refería. ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? Porque nos confundimos con tantos mandamientos. Eran como 300 y tantos mandamientos los que tenían en la ley judía. Y entonces Jesús le dice, solo dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Efectivamente. Y entonces, si tú amas a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón, el día de descanso le dedicas un ratito, ¿no? Por lo menos. O si puedes, pues todo ese día se lo dedicas a Él. Y ojo que dedicárselo a Él no significa estar todo el día en la iglesia. Ni como hacen en algunas iglesias, quedarse en la cama disque de reflexionando sobre Dios todo el día, o sea, durmiendo. ¿No? No, no, no. Dedicar el día de descanso a Dios puede significar ir a dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, visitar a los enfermos. Cualquier obra de misericordia será dedicarlo a Dios. Tú aprovechas tu día de descanso y vas a consolar a una tía tuya que acaba de enviudar. Pues estás honrando al Señor, estás santificando tu día de descanso. Tú vas y a un sobrinito que no puede aprenderse los números o alguna lección y vas a visitar a tu hermana y le enseñas a tu sobrinito eso que tu sobrinito no puede entender y hasta que finalmente con tu ayuda entendió. Es una obra de misericordia hermosa y que el Señor lo va a ver con mucho agrado. Aquí hay que recordar la frase, ojalá ustedes entiendan, misericordia prefiero
y no tanto sacrificio, no tantas alabanzas. Pues entonces el día de descanso, haz misericordia, que es lo que Él prefiere. Por supuesto, eso no quita de que por lo menos unos momentos se lo dediques a Él. ¿Okay? Y bueno, finalmente Jesús dice, el otro mandamiento es parecido, es similar al anterior. Ama a tu prójimo como si fueras tú, como te amas tú. Y uno se supone que uno se cuida, uno trata de superarse, uno está permanentemente buscando su bienestar. Pues eso mismo tienes que hacer con tu prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Así que, así como en el primer caso, si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano. Si tú amas a Dios, vas a santificar su día de descanso. Lo mismo acá. Si tú amas a tu prójimo, te acuerdas de él. En el caso de que tu prójimo sea tu papá, tu mamá, pues te acuerdas de él y vas y lo apoyas, lo ayudas. Ahora que él está más ancianito, le lavas su ropita y qué sé yo. Te preocupas por su salud, por sus alimentos. Honras a tu padre y a tu madre. ¿No es cierto? Pues bien, lo mismo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, no le vas a robar, no le mientes, no le quitas su mujer, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Por eso es que Jesús, muy sabiamente, como Dios mismo que es, explica y dice, en vez de tantas cositas, simple, ámalo a tu prójimo como si fueras tú. Quiérelo como te quieres tú, ¿no? Y obviamente ahí está involucrado el que uno tiene que quererse. Así que podríamos decirlo de otra manera también. Los mandamientos de Dios son amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte tú. Así de sencillo, ¿no? Bien. Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En este fragmento, Jesús aclara que Él no ha venido a cambiar la ley. Porque los judíos lo perseguían y trataban de apresarlo e inclusive trataron y lograron matarlo. Porque Él iba en contra de la ley, supuestamente. Porque la ley decía que había que descansar el sábado, echarse a dormir, no hacer nada. Y Él los días sábados iba normal. Y tampoco ayunaba en sábado, ni sus discípulos. Entonces ellos decían, este está incumpliendo la ley y viene a decir que Él es la ley, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser eso? La ley dice que no se debe tomar licor, ¿no? Y Jesús tomaba su vinito, igual. Entonces, pero se concentraban tanto en el que no tomes ni media copita de vino y hasta ahora muchos hermanitos de diferentes iglesias no pueden tomarse ni siquiera un poquitito, una cucharada de vino. O sea, se concentraron en esos detalles tan absurdos. Aquí Jesús viene y aclara. Dice, yo no he venido a cambiar la ley. Pero la ley de Dios es, ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate tú. Eso yo no lo estoy cambiando. Y efectivamente, en toda la prédica de Jesús, veamos todas las parábolas, analicemos todo lo que Jesús ha dicho y lo que ha hecho y encontremos pues una jota, una coma en la cual Él haya ido en contra de esta ley, que esta es la ley de Dios. Amarlo a Él, amar a tu prójimo y amarte tú. ¿En qué momento Dios incumplió esto? ¿Por qué lo mataron? Porque ellos se preocupaban de las cosas menudas, de la parte externa, de la careta, de la cáscara, y no de lo fundamental. Donde lo fundamental, en resumen, ¿cuál es? El amor. El amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo y amate tú. En resumen, ama. Por eso se dice que Dios es amor. Por eso la ley de Dios, simple y llanamente, es ama. Pero ojo, no es ama con la florcita, con el peluche, con las frases bonitas.
Eso es importante, eso puedes hacerlo. Pero cuando Jesús dice ama, se refiere ama como yo os he amado. Y Jesús no regaló florecitas, florcitas. Jesús no repartió peluches, ni cantaba canciones bonitas a nadie. Al contrario, Jesús vino y te dijo las cosas como son. ¿No es cierto? Pero sí se preocupaba por tu salud. Se preocupaba por los hambrientos, sedientos. Se preocupaba por los enfermos, por toda aquella persona que estaba sufriendo de alguna manera. Eso es amor. Y es más, el amor significa entrega total. El amor a Dios no tiene límites. Si tú dices que amas a Dios, entonces nada está por encima de Él. Nunca, jamás. No solamente el día de descanso, cualquier día, Dios está primero. El amor que Jesús nos enseña y el que Dios mismo nos ha enseñado al enviar a su Hijo al sacrificio, el amor que Jesús nos ha enseñado al permitir que hagan con Él todo lo que le hicieron, ese amor, ese es el amor verdadero. Y por eso Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el amor que Jesús señala que es la ley. Y eso, por supuesto, Jesús no lo cambió jamás. Vino más bien a demostrarlo y a enseñarlo con palabras y con hechos, con su vida misma. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Los principios fundamentales son esos. Por lo tanto, si eso lo quieres aplicar verdaderamente, lo vas a aplicar todos los días. Y los gobernantes tendrán que poner en su constitución esta ley. En la constitución de un país tiene que estar ahí como lo central, lo esencial, amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno mismo. Y a partir de ahí puedes sacar todos los artículos y todas las leyes que creas convenientes para el comportamiento social, para la convivencia humana. Porque al final de cuentas una constitución y las leyes se crean para que los seres humanos puedan convivir en forma armoniosa y adecuada. Porque sin leyes, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana y todo sería pues un desastre, un caos. Y para que haya una armonía, para que vivamos más o menos en paz, se crean las leyes humanas, ¿no es cierto? Un último punto es el cumplimiento de la ley. La ley de Dios es perfecta, pero ¿quién la cumple? ¿Qué porcentaje de los humanos cumplen la ley de Dios? Y lo mismo pasa con la constitución y las leyes de un país. Una constitución y la ley puede ser muy bonita. Las leyes pueden ser casi perfectas, aunque la obra humana nunca es perfecta, pero digamos, ¿no? Pueden ser muy buenas, excelentes leyes. Pero si la gente no lo cumple, entonces la ley puede ser buena. Pero si el ser humano no cumple, no le interesa cumplir, entonces la humanidad va a seguir como está. Y ese es el problema. Jesús vino y explicó bien clarito, no hay que ser un genio ni ir a la universidad para entender la ley de Dios. Pero entonces, ¿por qué todos los días vemos lo contrario? Porque simple y llanamente a la gente no le da la gana de cumplir la ley. Pero eso ya es un tema muy personal. Eso depende de ti. Y depende de mí. De cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, hermanos. Nosotros, quienes creemos en Dios, quienes somos seguidores de Jesús, tenemos el compromiso de cumplir la ley de Dios. Tenemos el compromiso, por lo tanto, de en nuestra convivencia social aplicar esa ley de Dios. Y si la Constitución lo preserva, así estará bien. Y si la Constitución está lejos de la ley de Dios, habrá que buscar algunos cambios, ¿no? Pero lo importante es que todo cambio, toda ley humana, se amarre a la ley de Dios. Nos vemos la próxima semana, hermanitos. Bendiciones.
está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Yo te busco